¿Alguna vez han escuchado sobre vidas pasadas? Muchos lo toman como una creencia que considera que nosotros ya hemos tenido una existencia en el pasado y que por circunstancias aún desconocidas regresamos nuevamente a esta realidad. Para muestra de ello, tenemos al Dalai Lama. Bajo esa premisa, Relatos Enigmáticos presenta la reencarnación. En la India, se considera la reencarnación como un hecho irrefutable. Sin embargo, aún los budistas se sorprenden al ver que algunas personas pueden conservar recuerdos de su vida anterior. Aunque numerosos casos han sido registrados y estudiados por los científicos, uno de los más inquietantes es el caso de Shankar. El 19 de enero de 1951, Muna, un pequeño de 6 años, juega delante de la tienda de su padre, peluquero de Kanauj, una importante ciudad del norte de la India. Dos desconocidos aparecen repentinamente y sin que nadie los observe, raptan al niño. Al constatar su ausencia, el padre, Yageshwar Prasad, se inquieta. Hace buscar a Muna y algunas horas más tarde encuentran el cadáver del pequeño degollado a la orilla de un río. Muy pronto, dos hombres son detenidos y uno de ellos confiesa el crimen, pero luego se retracta. Como no se logra encontrar ninguna prueba formal de su culpabilidad, la policía debe soltarlos. La familia de Muna queda desamparada y la madre sufre graves problemas nerviosos. Muna, reencarnado. 6 meses después de la muerte de Muna, nace en otro barrio de Kannauj, Shankar, hijo de Baburam Gupta. Apenas aprende sus primeras palabras, el niño muestra un comportamiento extraño. A los 2 años habla de su otra casa, a la que le gustaría volver. Quiere ver a sus otros padres, y no cesa de reclamar unos juguetes, que describe con mucha precisión, y que nunca ha tenido. En ocasiones, Shankar expresa de grandes temores, y cuenta cómo en su otra vida, dos hombres lo degollaron. Desde su nacimiento, el chico tiene bajo el mentón, a lo ancho del cuello, una marca misteriosa que parece una larga cicatriz. En 1954, la historia de Shankar recorre la ciudad entera y delante de numerosos testigos y en numerosas ocasiones cuenta su asesinato. Entrega detalles que nunca fueron dados a conocer a la opinión pública, pero que corresponden a la confesión del acusado, que se retractó posteriormente. Esto llega a oídos de Yageshwar. Turbado, quiere conocer a Shankar, pero el padre de este, Babu Ram, se opone a ello. El asunto comienza a inquietarlo y teme que le puedan quitar a su hijo. Yageshwar insiste y el 30 de julio de 1955 logra conocer a Shankar y a su madre. El niño, que acaba de cumplir 4 años, reconoce a Yageshwar y se lanza a sus brazos. ¿Un caso trucado? En 1956, el profesor Atreva de Benares comienza a investigar el caso de Shankar. Interroga al niño y efectúa verificaciones de los hechos. Shankar proporciona detalles de la vida de Muna que solo pueden ser conocidos por su familia, y sus relatos sobre el asesinato no varían jamás. El profesor Atreva obtiene confirmación de la madre de Shankar, de sus profesores y de sus vecinos. Babu Ram, molesto con todo este asunto, golpea a su hijo y le prohíbe hablar de su antigua vida. Yageshwar, quien no tiene dudas de que Shankar y Muna son la misma persona, intenta hacer abrir el proceso de los presuntos asesinos. Pero la justicia india rehúsa aceptar ese extraño testimonio de la víctima. Entre 1956 y 1965, el asunto es estudiado no solamente por el profesor Atreva, sino también por el doctor Yamuna Prasad y por el investigador norteamericano Ian Stevenson, quienes tratan de determinar si ha habido alguna posible manipulación. La primera hipótesis es que las dos familias serían cómplices, pero entonces, ¿cuál sería el motivo? Ninguna de ellas obtiene el menor beneficio financiero del asunto.
¿Vería en ello Yageshwar un medio para hacer condenar a los asesinos de su hijo, inculcando falsos recuerdos a Shankar? Esta hipótesis es poco probable. Por lo demás, es casi imposible hacer que un niño de tan corta edad pueda aprender tan perfectamente su lección. A lo largo de los años, Shankar no se contradijo nunca en sus relatos. Además, Babu Ram se muestra constantemente hostil a las declaraciones de su hijo. La segunda hipótesis es que Shankar es un niño mitómano, pero, en ese caso, es absolutamente imposible que haya podido conocer con tanto detalle la vida de Muna. Criptomnesia, telepatía o reencarnación. La hipótesis de la criptomnesia, la memoria oculta, podría ser tomada en cuenta. Esta teoría recurre al psicoanálisis. Desde su más tierna infancia, el niño podría haber memorizado inconscientemente la conversación de sus padres, cuando se referían al asesinato de Muna. Se habría identificado con el niño y naturalmente habría contado su historia al crecer. Pero una vez más, con la misma objeción se presenta: ¿cómo habría podido en ese caso relatar detalles que sus propios padres ignoraban? ¿Y cómo explicar esa marca de nacimiento tan parecida a la cicatriz de Muna? Forzosamente habría que admitir que ninguna hipótesis lógica y racional puede aplicar al asunto de Muna y Shankar. Los investigadores norteamericanos de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas tienen registrado más de un centenar de casos similares en todo el mundo, que, después de un examen cuidadoso, resultan inexplicables. Para algunos, la clave del enigma está en la telepatía. Shankar, por razones que se desconocen, estuvo inconscientemente en contacto con la madre de Muna, cuyo equilibrio psicológico estaba perturbado. Sin darse cuenta, fue víctima de esta proyección. Sin embargo, para la mayoría de los indios, la verdadera respuesta es a la vez más inquietante y más simple. Shankar es simplemente la reencarnación de Muna. Las creencias en la reencarnación. En el antiguo Mediterráneo, la noción de reencarnación aparece en muchas corrientes filosóficas y religiosas de la antigüedad en el Mediterráneo, tales como el orfismo egipcio, el maniqueísmo, el pitagorismo y el neoplatonismo. Como otra faceta del culto a los ancestros practicado durante mucho tiempo en las antiguas religiones, esta noción es también una forma de acercar el mundo de los vivos al de los muertos. En las sociedades africanas, en ciertas etnias, la creencia en la reencarnación juega un importante rol social. Entre los Ashanti de Ghana, por ejemplo, la sangre renace por la línea materna, mientras que el principio masculino refleja el culto a los ancestros y el alma se reúne en su esencia con la divinidad. Por el contrario, los Kikuyu de Kenia distinguen dos almas en sus muertos, una social o colectiva que se reencarna en otro individuo y una que alcanza el mundo de los ancestros. En el mundo occidental, en los siglos XIX y XX. En el siglo XIX, numerosos occidentales se sintieron atraídos por estas doctrinas evocadas en los textos de los ocultistas. Es el espiritista Allan Kardec quien lanza el movimiento de 1857, utilizando la reencarnación como fundamento de su religión universal. En los años de 1930, la inglesa Joan Grant publica numerosas obras sobre sus vidas anteriores. Ella recuerda haber sido hija de un faraón, haber vivido en la Grecia de Alejandro, en la Inglaterra medieval y en Italia durante el Renacimiento. Algunas de sus declaraciones son sorprendentes, pero los destinos excepcionales que ella se atribuye en cada reencarnación contribuyen a hacer dudar de su sinceridad. En la segunda mitad del siglo XX renace el interés por las doctrinas orientales y numerosas personalidades, entre ellas el modisto Paco Rabanne, afirma creer en la reencarnación. Creencias orientales, pero sigue siendo en Asia donde el principio de la reencarnación está más expandido. En la India, por supuesto, pero también en China, en Japón, en Mongolia, en el Tíbet, en Indonesia. El caso más conocido es del Dalai Lama,
guía espiritual de los tibetanos. Cada Dalai Lama es la reencarnación de su predecesor. Es difícil obtener cifras exactas sobre el número de creyentes, sobre todo por el ateísmo oficial de China, que oculta sin duda un gran número de fieles. Pero se puede decir que hoy en día, más de 1.000 millones de personas pertenecen a alguna religión que admite la reencarnación. Para finalizar, Samsara, la ronda sin fin. En la tradición india, el sabio maestro Samyutta Nikava evoca la samsara, ronda de las almas que se reencarnan. Solo puede detenerse cuando el hombre alcanza la pureza. Logra entonces la liberación y alcanza el nirvana o paraíso. ¿Cuál es, piensan ustedes, oh discípulos, la masa de las aguas del gran océano, o la de las lágrimas que ustedes han derramado en el curso de vuestro largo peregrinaje, yendo perpetuamente hacia nuevos nacimientos y nuevas muertes, unidos a los que odian y separados de los que aman? Esta ronda que no tiene comienzo ni fin, incognoscible es el comienzo de los seres envueltos en ignorancia, quienes, empujados por el deseo, son conducidos hacia su renacer, prosiguiendo esta ronda de renacimientos. Así, por largo tiempo, habéis sufrido dolores físicos y dolores morales. Habéis enriquecido el suelo de los cementerios demasiado tiempo, y estáis demasiado disgustados con esta existencia, como para alejaros, como para liberaros. Samyutta Nikava, comentario sobre el bardo. Así culmina esta narración. Pronto volveré con un nuevo tema. Hasta la próxima.